Listo. Entonces, para terminar con este tema, ¿cierto? Que es el método de la sección transformada, vamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos a tener la sección que estamos viendo aquí en pantalla, esta sección, una sección rectangular, tiene una altura de 40 centímetros y una base de 20 y está compuesta por dos materiales, concreto en la parte superior con una altura de 30 centímetros y madera en la parte inferior con una altura de 10 centímetros. Cada uno de esos materiales pues se le está indicando cuál es el módulo de elasticidad. También nos indican que a esta sección transversal va a estar sometida a un momento positivo y que la viga está hecha, bueno, está hecha por los dos materiales y nos piden que por favor realicemos el diagrama de esfuerzos normal y el diagrama de deformación unitaria. Se nos piden esas dos cosas, diagrama de esfuerzos normales y diagrama de deformación unitaria. Yo lo voy a hacer para esta condición, en el cual voy a convertir toda la madera la voy a convertir en concreto. Y para ustedes pues va a quedar la segunda condición para que lo resuelvan ahí en su caso, que es que la viga la van a convertir ahora, toda la van a convertir en madera. Y van a hacer el mismo proceso y van a determinar los esfuerzos normales y la distribución de deformaciones unitarias. Bueno, entonces digamos que el primer paso, lo que primero que debemos hacer es identificar qué vamos a convertir en qué. Como lo que vamos a convertir es la madera, la vamos a convertir en concreto, ¿sí? El material base vendría siendo el concreto y por tanto, pues es el material que va a estar en el denominador. Y el material que vamos a convertir, pues va a ser la madera y es el material módulo de elasticidad que se va a ubicar en el numerador. Entonces, haciendo esta relación, pues nos da un valor n de 0.4. ¿Sí? Es decir, la relación modular es 0.4. Entender bien este valor, pues nos permite identificar muchas cosas, como por ejemplo, que para que convirtamos, ¿cierto? Para que hagamos la conversión de madera a acero, digo a concreto, pues tenemos que el área de la sección de madera la tenemos que reducir a un 40%. La tenemos que reducir a un 40%. Entonces, fíjense ustedes que nos había dado una relación modular de 0,4. Entonces vamos a tomar ese 0,4 y como nosotros no podemos modificar la altura, h tiene que ser igual. Lo único que podemos modificar es la base. Entonces la base, pues porque estoy hablando el ancho de la madera, no de toda la sección. Estoy hablando del ancho de la madera. Vamos a multiplicar el 0,4, lo vamos a multiplicar por los 20 centímetros. De tal manera que de esa multiplicación, el nuevo ancho de la sección va a ser 0.08. El nuevo ancho de la sección va a ser 0.08. Y eso es lo que ustedes ven acá. Ven que ahora pasó de tener 20 centímetros de ancho a 8 centímetros. Y la altura va a seguir siendo los mismos 10. ¿Sí? La altura va a seguir siendo los mismos 10. Ahora, como ya tengo la geometría modificada, el paso que debo realizar pues es encontrar la posición del eje neutro. Debo encontrar la posición del eje neutro. ¿Cómo lo hago? Pues aplico digamos que esta ecuación, que es lo mismo que aplicar el teorema de los ejes paralelos. Entonces, lo que pueden hacer, pueden colocar un sistema coordenado en el punto más extremo a la izquierda y aplicar momentos de área con respecto al eje horizontal, el área multiplicado por esta distancia, el área multiplicado por esta distancia y lo dividen entre la sumatoria del área. ¿Sí? Aplicar el teorema de los ejes paralelos.
Entonces encuentran que la posición Y trazo, ¿sí? Que es esta altura, es igual a 0.226. O sea, esa es la posición del eje neutro. Ahora, como ya conozco la posición del eje neutro, pues yo ya puedo pasar al siguiente ítem, que es determinar la inercia de la sección transformada. La inercia de la sección transformada. Entonces aquí continúo con el teorema de los ejes paralelos, ¿cierto? Entonces miren que determino base por altura del cuadrito chiquito de este. Lo multiplico por el área, le sumo el área por la, por la distancia entre el centroide de la figura individual a la figura de la sección compuesta al cuadrado. Y después hago lo mismo para la sección superior, sumo los resultados y encuentro la inercia de la sección compuesta. Pues hasta ahora aquí lo único nuevo, pues ha sido que multiplicamos la base de la sección por 0,4. Pero este es el método de la sección transformada. Ya teniendo esas variables, pues ya se nos hace mucho más fácil determinar los esfuerzos en la sección. De tal manera que si nosotros vamos a determinar el esfuerzo máximo en el concreto, entonces podríamos tener esto, por ejemplo. Perdón, ahí está mal dibujado. Así. Podríamos dibujarlo de esta manera, ¿no? El esfuerzo máximo del concreto, ¿dónde va a estar? En la fibra superior, ¿no? La diferencia entre los esfuerzos de fuerzas de flexión y los de tensión está en que en los esfuerzos de flexión, los esfuerzos máximos están en los extremos. Y en los esfuerzos de cortante, los esfuerzos máximos están en el centro, en el eje neutro. Bueno, aquí como nos interesa es el esfuerzo máximo en el concreto, pues vamos a aplicar la misma ecuación de la teoría elástica. Ahora, como el material base fue el concreto, pues no hay que multiplicarlo por n. Sigue igualitico. Entonces el momento aplicado eran 50 kilonewton. La altura desde este punto hasta la fibra superior, esta distancia, es 0,40 menos 0.226. Eso nos da 0.174. Y lo dividimos entre la inercia de la sección transformada. Y eso nos arroja que en la parte superior, o el esfuerzo máximo, en la fibra superior va a ser de 11.77 megapascales. Eso es el esfuerzo máximo en el concreto. Pero si ustedes quieren si hay que determinar el esfuerzo máximo en la madera, donde la madera obviamente es la fibra inferior, si esta es la posición del eje neutro, podría pasar esto, que aquí viene esto, aquí debe haber un salto y debe continuar disminuyendo. Debe ser esta la distribución de esfuerzos. Bien, entonces fíjense que esto es lo mismo, ¿no? Mire, es la misma ecuación de la teoría elástica, pero ahora la multiplicamos por n. ¿Qué está cambiando acá? Que como la madera está en la parte inferior, pues ahora el valor de y va a ser la distancia desde aquí hasta el eje neutro. Que para ese caso entonces serían los 50 kilonewton, que es el momento, y, que es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra, donde estamos determinando el esfuerzo, y en la zona inferior pues va a quedar la inercia. Ahora, como nosotros convertimos la madera a concreto, pues hay que multiplicar aquí por n, ¿cierto? Hay que modificar ese esfuerzo, entonces lo vamos a multiplicar por n y nos va a arrojar que en la parte inferior vamos a tener un esfuerzo de 6.12 en la madera. Entonces, aplicando esta misma ecuación, pero le vamos a volver como una variable la altura. Vamos, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí que esto es el eje neutro. Entonces de aquí para abajo usted le puede dar cualquier valor de y de aquí para arriba usted le puede dar cualquier valor de y. Listo, el que quiera. Y va a encontrar una distribución de esfuerzos.
La inercia y el momento siguen siendo iguales. Acuérdense que si van a determinar los valores de los esfuerzos desde este punto que le estoy trazando hacia abajo, tienen que multiplicarlo por 0,4. O sea, tienen que identificar qué material es. De tal manera que aquí les presento esta tabla. Entonces miren que se está tomando diferentes alturas de Y. ¿Sí? Simplemente que aquí esta tabla nos está indicando que de la sección estamos considerando como la línea 0, una línea de referencia 0, la parte superior, y estamos determinando los esfuerzos a medida que vamos bajando. Entonces miren, 0 a 0.05 a 0.10, ¿sí? Y estamos identificando qué materiales en cada posición, concreto, 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 y aquí cambiamos a madera. ¿Sí? Es decir, que estos valores que están aquí, que voy a encerrarles en rojo, se determinaron con la misma ecuación de la teoría de flexión elástica, pero multiplicado por la relación modular. De tal manera que esto nos va a permitir encontrar la distribución de esfuerzos vertical. Entonces miren que hay un salto en la interfase del concreto y la madera. Miren que es la misma posición Y. ¿Sí? Miren que es la misma posición Y, 0.30 y 0.30. Simplemente que en ese mismo punto que estamos cambiando, el módulo, se está modificando el módulo de elasticidad. O en este caso, pues estamos considerando el módulo de elasticidad con la relación modular. Bien. Entonces, ya teniendo los esfuerzos, pues encontrar las deformaciones unitarias es muy sencillo. ¿Por qué? Porque aplicamos la misma ecuación que ustedes aprendieron al principio del curso. Dice que el esfuerzo es igual a ¿qué? Al módulo de elasticidad, multiplicado por la deformación unitaria. Entonces el módulo de elasticidad lo pasan a dividir, o sea, dividen este valor, lo dividen entre el módulo de elasticidad 1 o el módulo de elasticidad 2 y van a encontrar la deformación unitaria. Que es lo que les presento acá. Entonces miren que la deformación máxima. En la madera, ¿cuánto nos había dado? 612. ¿Y cuánto es el módulo de elasticidad de la madera? Son 10.000 megapascales. Entonces miren que ya tenemos la deformación unitaria. Y hago exactamente lo mismo para el concreto. Miren, el esfuerzo nos había dado 1177 y lo dividimos entre el módulo de elasticidad y ahora nos da una deformación unitaria de 0.00047. Y esos dos valores, mira, acuérdenselo bien, 0.00062 y 0.00047. Son los mismos valores que están aquí reflejados en la tabla anterior. Veanlos acá. 0.00471 y 0.00062. Son los mismos valores. Entonces, los demás valores intermedios, ¿cómo los encuentran? Igualiticos. Simplemente hay que modificar el valor del esfuerzo. De tal manera que cuando yo haga la gráfica de deformaciones unitarias, vamos a tener una línea recta que nos va a representar, ojo con esto, la línea recta nos representa la cara de la sección. ¿Sí? Imaginen que esta es la viga de ustedes. A ver si lo hago más bonito. Imagínense que esta es su viga. Y la parte superior, esto es concreto, y la parte inferior es la madera. De lo que estamos viendo nosotros en este diagrama de deformaciones es que esta cara, la cara de la sección transversal, antes de aplicar la carga, permanece plana después de aplicar la carga y está girando alrededor de la posición del eje neutro, de tal manera que la cara de esa sección transversal va a quedar de esta manera. ¿Sí? La cara termina flexionada hacia adentro, de tal manera que nos indica que las fibras superiores se están comprimiendo, las fibras superiores y las fibras inferiores se están traccionando. Entonces, nosotros para no hacer, digamos, dibujitos en 3D como este, pues lo que hacemos es que lo miramos de lado, miramos es el plano, ¿sí? Entonces, esto que está acá se conoce como gráficas de deformaciones unitarias, gráficas de deformaciones unitarias. Y este que tenemos aquí al ladito es la distribución de esfuerzos
en la sección transversal. Son estas flechitas que les estaba dibujando. Ya miren que en la parte superior se encuentra a compresión. El concreto se encuentra a compresión. Pasamos la línea del eje neutro. Pasamos la línea del eje neutro, que es esta línea de color verde. Y miren que ahora el mismo concreto ahora se encuentra en tracción, ¿no? Miren que ahora nos da 8.53. Y seguimos bajando en la sección hasta que nos encontramos con la interfase concreto-madera. Entonces acuérdense qué hago con el resultado. Pues lo multiplico por 0.4, ¿cierto? Que, o sea, el mismo esfuerzo de flexión lo multiplico por la relación modular. Y eso nos da 3.41. Entonces, esto que está acá representa, esto que le voy a dibujar aquí, es la variación de esfuerzos en la madera, ¿no? Y básicamente este es el ejercicio, ¿no? Entonces yo convertí el concreto, lo convertí convertí la madera la convertí en concreto. Ahora a ustedes ahí en la casita les corresponde hacerlo al revés. Van a convertir el concreto, lo van a convertir en madera. Y van a encontrar este gráfico de deformaciones unitarias y van a hacer este gráfico de distribución de esfuerzos en la sección transversal. Vamos que esa es la tarea. La tarea no, pues es como para que estudien. Para que estudien. Entonces se aplican el mismo método, lo mismo que están acá, los mismos pasitos, y hacen esta tabla, y ya con esta tabla, la pueden hacer ahí en Excel, dibujan la distribución de esfuerzos y deformaciones. Bueno, ¿preguntas hasta ahí, señores, o no? No, profe. A continuar. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, habíamos hablado, acabamos de hablar de lo que es las vigas de sección compuesta, ¿no? Entonces, esas vigas de sección compuesta, vimos que pueden ser de diferentes materiales, pueden representar la unión de diferentes materiales. Ahora vamos a enfocarnos netamente a lo que nos interesa. Como ya conocimos la metodología, compliquémoslo, pues. Pongámoslo de cabeza. Apliquemos el método de la sección transformada, pero vamos a hacerlo en vigas de concreto reforzado. ¿Sí? Entonces, las vigas de concreto reforzado, pues son todos esos elementos que ustedes ven en las construcciones, que son unos elementos prismáticos donde la mayoría del volumen es de concreto y unas cuantas barras de acero longitudinales y transversales. Entonces, aquí nos vamos a concentrar solamente en el refuerzo longitudinal, que son las barras de acero, pues que están distribuidas en la longitud del elemento. Y para resolver ese problema, pues vamos a aplicar el método de la sección transformada. Y la particularidad en este caso, pues es que el concreto, y eso hay que dejarlo claro, me imagino que ya lo saben todos, que el concreto aporta muy poco a la respuesta o a la resistencia ante las tracciones o las tensiones. Y eventualmente, bajo un estado de cargas tensional en un intervalo de tiempo muy corto, se presentan fisuraciones en el elemento. Lo cual no estamos acostumbrados de pronto a ver, porque la mayoría de ensayos que se le hacen a los elementos de concreto pues son ensayos de compresión. ¿Sí? Entonces digamos que si esta es nuestra gráfica de esfuerzos
versus deformación unitaria de ese, de ese, de esos elementos de concreto. De esos elementos de concreto, perdón. Vamos a ver, vamos a identificar lo siguiente. Primero, que esta línea de color negra gruesa, ¿sí?, representa el estado de variación de esfuerzos con respecto a la carga. A medida que vas incrementando los esfuerzos de compresión en el material, bueno, la verdad es que no tuvimos la oportunidad de ir al laboratorio, pues se va generando un estado tensional en el elemento, ¿cierto? De tal forma que va a llegar un punto en que los esfuerzos principales que se presentan los esfuerzos principales que se presentan en el elemento va a alcanzar el estado máximo. O sea, los esfuerzos tensionales se van a convertir en esfuerzos principales. De tal manera que podrían aparecerse fisuras diagonales en el concreto y obviamente escascaramiento del concreto. Resulta que bajo un estado de cargas tensional, que podría ser las cargas de compresión, y girando los esfuerzos internos en los elementos, vamos a encontrar que si usted tuviera un comportamiento completamente elástico en el material, esto que ustedes ven como una curva debería ser una recta. ¿Sí? Esa recta nos representa un comportamiento totalmente elástico, es decir, que siempre va a haber proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones, ¿no? Pero da la casualidad que ese es el concreto. A pesar de que tenga unas barras de acero incrustadas, las fibras del concreto se van a fisurar, o sea, se van a romper. A pesar de que usted no lo vea cuando está haciendo los ensayos, sino hasta que el elemento está a punto de dañarse, bajo ese estado de cargas el concreto ya se encuentra fisurado. Lo cual nos indica que a medida que vamos graficando o vamos haciendo esta gráfica de esfuerzo de formación, es como si estuviéramos haciendo o tratando de determinar estuviéramos trazando una curva simple. Es decir, que a partir de la línea anterior estamos trazando unas tangentes. ¿Sí? Estamos trazando unas tangentes. Sí, estamos trazando tangentes. Pero pues es que esto se vuelve un poco complicado. Entonces vamos a definir primero, vamos a definir que en este punto, mirémoslo acá, que este punto de aquí va a ser el punto donde cambia de una zona elástica a una zona plástica. 2. Este punto A, que está acá, nos va a representar la zona de agrietamiento. Es decir, que cuando el elemento de concreto alcance una carga que va a ser obviamente mucho más inferior del 40% de su resistencia, puede ser alrededor del 10 o el 15%, el elemento de concreto se va a fisurar. Pero cuando digo fisuras no quiere decir que es que usted ya se dañó, simplemente va a tener unas microfisuras. Por eso es que usted no la ve, tiene unas microfisuras. Pero el hecho de que tenga esas microfisuras me dice que la inercia de esa sección ya no es la inercia gruesa. O sea, la inercia de esa sección ya no puede ser base por altura al cubo sobre 12. Usted ve el elemento de concreto, lo ve con sus dimensiones completas, pero como internamente tiene fisuras, ¿cierto? La rigidez no puede ser la misma. No puede ser la misma, ¿por qué? Porque el elemento ya se encuentra mucho más débil, tiene fisuras. Hay vacíos dentro de él. ¿Sí? Y digamos que entender este tipo de, eso que le estoy explicando es lo que les da más duro a los muchachos que pasan por estructuras 3 y por eso ven que ustedes que siguen y repiten y repiten y repiten esa vaina, hermano, porque primero bueno, seguramente no les explicaron muy bien en algunas cosas en resistencia de materiales. Primero, que es importante llevarse de acá de resistencia de materiales para esos cursos de arriba. Primero,
que la distribución de las deformaciones, ustedes ya saben cómo se determina. O sea, que si ustedes ven un gráfico como este y le dan valores de .003 y por acá .021, usted ya sabe que estos valores corresponden a deformaciones unitarias en la sección transversal, que se denominan con la letra epsilon. Que si el eje neutro hacia arriba son deformaciones a compresión y que el eje neutro hacia abajo son deformaciones a tracción. Y esto les da duro a esos chinos de resistencia de estructura 3 porque esto no lo entienden. O sea, eso les da como dos garrotazos. Bien, ahora la distribución de esfuerzos en los elementos va a ser totalmente diferente si usted tiene una sección con refuerzo solamente en la parte inferior a una distribución con refuerzo en la parte inferior y superior. ¿Cierto? ¿Por qué va a ser diferente? Porque ya vimos que la manera de analizar estos problemas es haciendo una sección transformada. Entonces, si yo transformo el elemento que solo tiene barras de acero en la parte inferior, pues me voy a encontrar que la geometría que va a transformar va a ser esta. Y si transformo el del lado derecho, pues me voy a encontrar que la geometría que estoy transformando va a ser esta. Entonces, eventualmente, pues hay una diferencia. Una diferencia porque estoy adicionando pues más material, ¿no? Mire, este es el acero superior y este es el acero inferior. Bien. Entonces, nosotros podríamos hacer diferentes análisis. Ah, bueno, mira, aquí está. Normalmente cuando uno entra a esos cursos superiores, la manera de diseñar los elementos, es decir, de poder entender su comportamiento y de poder determinar cuántas barras de acero, cuánta área de acero hay que adicionarle, es a través de los gráficos de deformaciones. Y obviamente el gráfico de esfuerzos. El gráfico de esfuerzos. Lo que pasa es que nosotros estamos evaluando, mire, bueno, miren acá, mire que el gráfico de deformaciones es muy parecido a lo que estamos haciendo, ¿no? Sin embargo, el gráfico de esfuerzos es una vaina muy diferente. Dice, pero nosotros estamos viendo aquí que la distribución de esfuerzos es como un triangulito, ¿no? Y pasa por el eje neutro y después continúa. Porque aquí la distribución de esfuerzos aparece como un rectángulo arriba y una flechita abajo. Eso depende del estado tensional en el que estemos evaluando el elemento. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes una gráfica de esfuerzo de formación del material, ¿no? Y esta es lo que representa ese comportamiento del material. Entonces, nosotros, miren que aquí el eje neutro está en esta posición. Es decir, cuando las cargas aplicadas sobre el elemento son muy bajas, que es lo que estamos haciendo nosotros, bajas me refiero hasta antes de valores del 10% del F'C. La distribución de esfuerzos en la sección transversal es de una manera triangular, que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Sí? Pero a medida que yo voy haciendo el análisis en el elemento, en las secciones, vemos que él se va fisurando. ¿Por qué? ¿Por qué identifico que se va fisurando? Porque está cambiando la pendiente, ¿cierto? Porque si la pendiente no cambiara, pues esto fuese una recta. Pero mire que cada vez que cambia la pendiente, pues el elemento se va volviendo una curva, ¿sí? Ahora, como el elemento está fisurándose, ¿eso qué significa? Que va a haber menos área de concreto. Menos área de concreto en la zona traccionada. Menos área de concreto en la zona traccionada. Por tanto, en la posición del eje neutro tiende a subir. ¿Por qué tiende a subir? Porque hagan de cuenta que todo este concreto ya no existe, que en la parte inferior solamente está el acero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el concreto bajo estados tensionales o estados de tracciones, pues se fisura, ¿no? Entonces el concreto que está en la parte inferior ya no existe. Entonces la posición del eje neutro empieza a subir y eso es lo que estamos identificando aquí con estas líneas punteadas. Entonces mire que para un estado de esfuerzos menores al agrietamiento, pues tenemos una distribución triangular. Pero a medida que vamos aumentando la carga o vamos analizando el elemento,
que estamos analizando el elemento en un estado tensional mucho más grande, la distribución de las deformaciones cambia totalmente. De tal manera que resulta que cuando vas a diseñar lo que es el reglamento de construcciones sismoresistentes, es que si vas a diseñar un elemento de concreto, tienes dos métodos. Puedes hacerlo por el método de la resistencia última o el método de los esfuerzos admisibles. Normalmente, pues el reglamento, todos diseñamos por el método de la resistencia última. Eso significa que vamos a diseñar el elemento para un estado tensional tal que, ¿cuál es la resistencia última de este material? Pues va a ser ¿cuál? F'C. O sea que vamos a diseñar para este estado de esfuerzos, el estado de esfuerzos máximo. Y ese estado de esfuerzos máximo, ¿cierto? Resulta que miren la posición del eje neutro. La posición del eje neutro está casi que por acá, perdón. Mírenlo aquí. Esta sería la posición del eje neutro. Y todo lo que hay de ahí para abajo se supone que ya no existe, porque de ahí para abajo lo que hay son puras tracciones o puras tensiones que el concreto no es capaz de soportar. Entonces consideramos que ese concreto está fisurado, ya no existe. O sea, o mejor dicho, el aporte que hace en la resistencia a ese material es tan pequeño que no vale la pena considerarlo dentro del análisis. Y en la parte superior nos queda entonces el esfuerzo que va a aportar la pequeña porción de concreto que queda, y en la parte inferior pues el esfuerzo que va a aportar las barras de acero. Entonces fíjense que ahora sí, ¿cómo nos queda la distribución de esfuerzos? Vean, nos queda como un elemento bastante difícil de encontrar de encontrar el esfuerzo resultante. En la parte inferior es mucho más fácil porque es una flechita. Resulta que esta distribución de esfuerzos, al final, usted necesita hacer un equilibrio, ¿no? Necesita encontrar una fuerza resultante. Entonces, lo que nosotros hacíamos allá era que el esfuerzo lo multiplicábamos por el área de la sección transversal, ¿cierto? Y lo convertíamos en una fuerza. Resulta que encontrar la fuerza resultante aquí es bastante complicado porque es una sección curva, entonces tendrías que hacerlo a través de integrales. Entonces, para evitarnos eso, un genio por allá dijo, no nos compliquemos la vida. Vamos a analizar el elemento en el estado último. Por tanto, pues la distribución de esfuerzos es así como lo vemos acá, una curva, ¿sí? Pero para fines prácticos de la ingeniería y del diseño, vamos a convertir eso que es como una curva, vamos a convertirlo en un rectángulo equivalente, ¿sí? De tal manera que ya es mucho más sencillo encontrar la posición de la distribución de esfuerzos a compresión y los esfuerzos a compresión. Entonces miren que ahora este va a ser la distribución de esfuerzos dentro de la sección para el estado último dentro de esa sección. ¿Sí? Para el estado último. Entonces la distribución de esfuerzos depende de en qué estado estás evaluando la sección. ¿En qué estado estás evaluando la sección? En el estado último, en un estado intermedio, en la zona de agrietamiento. La distribución de deformaciones es diferente porque depende de ese estado qué porción del elemento se encuentra fisurado. Y por eso, miren ustedes, al final, que la distribución de esfuerzos es igualitica a la que hemos visto hasta ahora, pero, ¿cierto? Pero, la distribución de esfuerzos la vamos a considerar de esta manera. Y teniendo estas dos cosas claras, ¿cierto? Teniendo estas dos cosas claras, pues no creería yo que ya no deberían ustedes tener ningún problema cuando lleguen a cursos superiores. Bien. Ahora, la particularidad en este caso, pues es que el concreto apoca muy poco a la resistencia de tracción y pues obviamente exactamente por eso mismo se agrieta. Ahora, esto hace que el área de concreto de la zona de tracción pues resista muy poco, lo cual pues es preferible no considerarlo o despreciarlo para no tener que complicarnos con más elementos en la zona inferior. Por lo tanto, en la zona de tracción, que es la zona que va a estar por debajo del eje neutro, solo se va a considerar el aporte del acero, en tanto que el concreto toma los esfuerzos a compresión por encima del eje neutro. Entonces, en ese orden de ideas, lo que va a pasar es que esta es nuestra sección de concreto, ¿sí? Y vamos a evaluar
vamos a evaluar el elemento en el punto en la zona de agrietamiento. No lo vamos a evaluar en la zona ¿qué? No lo vamos a evaluar en esta zona del esfuerzo último. Vamos a evaluarlo en la zona de agrietamiento. ¿Sí? En el cric. Lo vamos a evaluar en el cric, en la zona de agrietamiento. Tal que en ese punto de agrietamiento las distribuciones en la sección transversal siguen siendo triangulares, ¿sí? Pero el concreto que va a estar por debajo del eje neutro lo vamos a eliminar. Vamos a suponer que no existe. Y lo único que va a contribuir en la respuesta de este elemento va a ser el acero que está en la zona inferior. Tanto que para poder analizarlo, pues lo que hacemos es aplicar el método de la sección transformada. Convertimos este acero, lo convertimos en área de concreto y este va a ser la nueva sección con la que vamos a encontrar la posición del eje neutro y obviamente también vamos a encontrar lo que es la inercia de la sección. Pero esto porque lo estamos analizando ¿dónde? En la zona de agrietamiento. Y eso nos permite pues identificar que hay una variación triangular de los esfuerzos, ¿no? 2 minuticos, bien. Entonces resulta que aquí aplicamos exactamente lo mismo. Las relaciones modulares sigue siendo igual. Ahora lo que va a variar pues van a ser esta ecuación. La posición del eje neutro la vamos a encontrar con esta expresión. Con esta expresión vamos a encontrar la posición del eje neutro. Las variables son conocidas. B es la base de la sección. Y es la incógnita, que es la altura de la posición del eje neutro. N es la relación modular. A sub A es el área del acero. N es la relación modular. A sub A es el área del acero. Y D es la altura efectiva. Entonces, D es la altura efectiva. La altura efectiva es la distancia que hay desde la zona de compresión hasta el centroide de las barras de acero. Esto va a ser la distancia D. ¿Sí? Y aquí ya pues queda es un ejercicio. Entonces ya nos queda muy poco. Revisen este ejercicio. Ahí ya está paso a paso. Ya no, es aplicar exactamente la misma metodología. Mire, aplicamos la relación modular. Calculamos el área de las barras de acero. Multiplicamos el área de acero por la relación modular, entonces nos da un área de 79,8. Ahora dibujamos la sección transversal, mire que ahora quedó, y vamos a encontrar con las ecuaciones que les mostré ahorita, vamos a encontrar la posición del eje neutro, y ya con la posición del eje neutro, pues aplicamos el teorema de los ejes paralelos y encontramos la inercia. Y ya con la inercia, pues simplemente es encontrar la distribución de esfuerzos. ¿Sí? Entonces, aquí está el ejercicio resuelto hasta ahí. Y este es un ejercicio que les dejo también de tarea. Ahí les doy las respuestas. Tenemos Y, la inercia, el esfuerzo máximo a compresión y el esfuerzo máximo a tensión para esta sección.